Pues vamos a dar inicio. Les damos la bienvenida al noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy Verónica Martínez Sánchez y voy a dar en este momento la palabra a la doctora Lugi Sortibarán Martínez, directora de Investigación y Posgrado, quien nos dará las palabras de bienvenida. Doctora Lugi, por favor. Muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes. Como ya mencionó, soy la directora de investigación y posgrado. Mi nombre es Lugi Sortibrán Martínez y es un privilegio darles la bienvenida al coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado. Este coloquio constituye un espacio académico destinado al diálogo, la reflexión y el análisis crítico de los trabajos terminales desarrollados por nuestra comunidad de posgrado. Expreso un sincero agradecimiento a las y los comentaristas que participan en cada una de las mesas de trabajo, cuya valiosa contribución fortalece el vínculo entre nuestra comunidad y la investigación. De igual forma, agradezco la entusiasta participación de las estudiantes y los estudiantes de posgrado con la certeza de que su desempeño será de gran calidad académica. Que este coloquio se convierta en un motor para el surgimiento de nuevas investigaciones, colaboraciones académicas y avances significativos en sus trabajos terminales. Para concluir, es importante destacar que en esta edición del coloquio participan 92 estudiantes distribuidos en 27 mesas de trabajo, las cuales serán retroalimentadas por 53 comentaristas. Pero bueno, para ya continuar con este coloquio, quiero declarar formalmente inaugurado, siendo las 16:02 del 19 de enero del 2026. Muchas gracias y mucho éxito para todas y todos. Muchas gracias, doctora Lugi. Bueno, entonces vamos a dar inicio con esta mesa. Los que se tengan que dirigir a las correspondientes, pueden hacerlo ya en este momento, por favor. Bueno, esta mesa se titula Educación Básica y pertenece al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Tenemos por un lado a Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Él es doctor en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es docente e investigador de tiempo completo en el Laboratorio de Investigación en Educación y Formación de Ciudadanías en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, y es miembro del SNI nivel 1. Muchas gracias por su presencia, doctor Gabriel. También, por otro lado, tenemos a Sandra Saraí Dimas Márquez. Ella es doctora en Ciencias Sociales, integrante del SNI. Sus líneas de investigación incluyen la obra de Bourdieu, los procesos formativos y la investigación de la investigación educativa. Cuenta con amplia experiencia en docencia, dirección de tesis y diseño curricular, así como diversas publicaciones académicas. Bienvenida, doctora. Además de los comentaristas, también en esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar su trabajo terminal y a quienes en un momento estaré dando la palabra. Antes de ello, me gustaría dar a conocer la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar su presentación. Una vez que terminen, las y los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para poder dar la retroalimentación que consideren pertinente.
Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes, entonces la retroalimentación que reciban por parte de los comentaristas la podrán únicamente analizar y considerar ya con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa con la estudiante Marta Rosa Magallón. Ella nos presenta el trabajo titulado Análisis del impacto del uso de tecnologías educativas innovadoras en las estrategias docentes y el aprendizaje en la educación primaria en Arizona. Adelante, Marta, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Pues voy a presentarles algunos avances sobre mi proyecto y este proyecto está desarrollado en 2 líneas de investigación. Una de ellas es ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales y la otra es educación intercultural. Este proyecto está desarrollado en el estado de Arizona, específicamente en una comunidad rural y pues atiende lo que son los grados K8, que pues representan lo que es educación primaria y educación media, que viene siendo la educación secundaria. En este caso, porque yo cuento con grados de cuarto, quinto y sexto, atiendo multigrado y pues son a los grados que yo tengo acceso. Mi directora del trabajo terminal es la doctora Elizabeth Caporal Aguilar y las doctoras miembros de mi comité asesor son la doctora Josefina Patiño Salceda y la doctora Silvia Lorena Parra Díaz. Como parte de los contenidos que tiene mi presentación, pues van a encontrar lo que es la pregunta generadora del proyecto de investigación, los objetivos, el enfoque teórico, la metodología que se propone y al finalizar las referencias que yo estoy utilizando en mi presentación. Bueno, para dar inicio, pues a mí este proyecto me surgió con la necesidad de pues inicialmente iniciaba en la ciudad de Tijuana como un proyecto transnacional porque yo iba a estar temporalmente en la ciudad de Bowie, aquí en Arizona. Sin embargo, durante mi estancia en Bowie, pues me doy cuenta de que mi estancia se va a extender y pues la principal pregunta que me surge es el saber cómo influye el uso de las tecnologías pedagógicas o lo que se conoce como el modelo TPACK y las estrategias multimodales que usa el docente en el aprendizaje de los estudiantes hispanohablantes que tienen un dominio limitado del inglés en un contexto que es completamente bilingüe y sobre todo que se encuentra cercano a la frontera. En este caso me refiero al Distrito Escolar de Bowie, Arizona, que es una escuela que está toda junta, es un distrito unificado y cuenta con los niveles desde preescolar hasta educación media superior. En esta escuela, los niños, la mayoría son mexicanos, entonces proceden de familias mexicanas y muchos de ellos están aprendiendo con el uso de las tecnologías, pero el nivel académico que tienen es reprobatorio, a pesar de contar con todo lo que son las estrategias multimodales y tecnológicas, y además de contar con la parte pedagógica, ¿no? Las estrategias docentes. Al yo llegar a Arizona y darme cuenta de estas necesidades, pues me surge la pregunta de cómo es que están influyendo, ya sea positiva o negativamente, el uso de las tecnologías o de las estrategias multimodales y tecnopedagógicas. Bueno, el objetivo que tiene este proyecto es hacer un análisis sobre el impacto del uso de las estrategias multimodales y tecnopedagógicas, mejor conocido como modelo TPACK por sus siglas en inglés, en lo que viene siendo el aprendizaje basado en la educación bilingüe e intercultural en los grados de cuarto a sexto.
yo al inicio pongo K8 porque abarca lo que es la educación primaria y el sexto grado en Arizona, bueno, en Estados Unidos forma parte de la educación secundaria, a diferencia de México. Y bueno, yo pienso trabajar en mis objetivos en lo que es el nivel de identificación, hacer un diagnóstico descriptivo en el que yo pueda explicar pues cuáles son esas problemáticas, esas necesidades y a partir de las cuales yo pueda llegar a un nivel de evaluación sobre lo que son las estrategias y el aprendizaje. ¿Cómo es que las estrategias que se están empleando en lo que son las estrategias multimodales llegan a beneficiar o afectar, ya sea positivo o negativamente, en los conocimientos adquiridos por el alumno, que lleguen en cierta medida a ser positivos en el sentido de que su nivel académico puedan llegar a mejorar? Y en el tercer nivel de los objetivos específicos, me encuentro queriendo hacer un nivel de análisis del impacto y cuáles son los efectos que yo puedo observar. Es decir, que si al hacer uso de estas estrategias multimodales y tecnopedagógicas, el alumno está realmente mejorando su nivel académico o realmente no lo está logrando. En este sentido, no se está trabajando con el aprendizaje 100% de la lengua en inglés. Los alumnos hablan un inglés, pero su comprensión es muy deficiente. Por lo tanto, independientemente de que les dé la indicación en español, cuando ellos llegan a lo que es el assessment, lo que viene siendo la prueba o los ejercicios, tienen muchas dificultades para poder lograr su comprensión y realizar de manera asertiva sus ejercicios. En lo que viene siendo el enfoque teórico, pues me centro en tres temáticas principales. Uno de ellos es la integración tecnopedagógica en contextos bilingües. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la articulación de la tecnología, la pedagogía y el contenido, lo que se conoce como el modelo TPACK. Este modelo TPACK pues está articulando lo que es las estrategias, el trabajo del docente, el uso de diferentes herramientas tecnológicas y lo que son los contenidos o lo que podríamos conocer en el área educativa como parte de lo que es el currículo. El otro enfoque que estoy yo manejando es la multimodalidad como enfoque para el aprendizaje desde la perspectiva de Kress-Jewitt 2008 y 2010, pues la multimodalidad es esa herramienta que se usa en la que los estudiantes pueden construir un significado a través de diferentes modos, ¿no? Ya sea visual, auditivo, kinestésico, interactivo, gestual y a través de la gamificación, entre muchas otras herramientas, ¿no? Incluyendo el texto. Y finalmente, la educación bilingüe e intercultural. Y esta parte es muy importante debido al contexto en el que yo me encuentro, porque a pesar de que los alumnos lleguen a hablar el idioma inglés, que es el idioma que nosotros hablamos en la escuela y las clases son completamente en inglés, pues realmente muchos estudiantes aún tienen dificultades para llegar a un nivel de comprensión que es el requerido en el distrito. La metodología que yo propongo es una metodología mixta secuencial y esta pues se construye a partir de lo que vendrían siendo lo que mencioné como los objetivos, el diagnóstico, la evaluación y el análisis de impacto. Esta metodología la propongo con predominancia cuantitativa, pues la mayor cantidad de la información que yo voy a obtener va a ser pues datos estadísticos y a partir de la medición de los avances que van teniendo cada 3 meses. Es decir, que cada 4 meses. Entonces, cada 4 meses nosotros estamos vaciando resultados sobre los avances que tienen los alumnos y se hacen estas evaluaciones. Y todo está completamente estadístico. Este estudio pues pretende ser correlacional explicativo, también en parte descriptivo y evaluativo, pues sí
sí pretende dar ahora sí que una evaluación de cuáles estrategias están funcionando mejor, hacer un análisis de las mismas y poder decir, ok, estos son los beneficios y avances que se han logrado, esta beneficia más hacia la comprensión, esta está ayudando más al alumno a lograr mejores resultados y pues prácticamente que incluya ejercicios en los que los alumnos puedan comprender de una mejor manera. Las técnicas y los instrumentos pues vendrían siendo pruebas diagnósticas, registros en las plataformas digitales, análisis estadísticos, una observación estructurada que yo voy a estar realizando diariamente o en mi práctica, un análisis documental y los registros por mi parte sobre la práctica y las dificultades que se han venido presentando. Yo cuento con un total de 13 alumnos y de esos 13 solamente uno queda excluido porque tiene un diagnóstico de un espectro autista pues grado 4 o 5 y no participa en el grupo. A pesar de eso, el alumno pues sí lleva a cabo actividades en las plataformas que están, pues ahora sí se le disminuye el currículo en esa plataforma. Y pues prácticamente sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Agradecemos tu presentación. Vamos a dar pie a la ronda de retroalimentaciones y vamos a comenzar con el doctor Gabriel Alejandro Álvarez. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues vamos a comenzar. Marta, una pregunta rápida nada más, es la única que te voy a pedir que abras el micrófono. ¿En qué semestre estás? En segundo. Segundo, ok, muy bien. Nada más era esa duda. Ok. Bueno, primero, sí me gustaría felicitarte en el sentido de que estás abordando una población, un contexto que me parece es central de ser analizado, visto, reflexionado, ¿no? Estas poblaciones que están mexicanas que están en Estados Unidos o en espacios fronterizos, pues me parece que es una población que no está visibilizada por la investigación y creo que tú te estás ocupando de eso y me parece destacable, ¿no? Y bueno, ahora sí propiamente de lo que sería tu resumen, lo que nos expones aquí. Primero sí me gustaría decirte que da la impresión de que tu objeto de estudio es muy amplio o está muy abierto, ¿no? Tendríamos tal vez que precisar aprendizaje de algo en específico o en algo en particular. El mantenerlo así de abierto es estar como precisamente dando análisis y reflexiones sobre un montón de cosas que en conjunto pueden decir mucho, pero en lo específico no dicen nada. Me parece que sí tendrías que delimitar más tu objeto de estudio y hablar a lo mejor del aprendizaje de algo más en concreto o más específico. Por otra parte, durante tu exposición, aquí nos hablas de que se están llevando a cabo, se están echando a andar estrategias multimodales allá con los maestros, lo que en el escrito tampoco queda claro o no está evidenciado. Sería bastante enriquecedor para futuras exposiciones y escritos cómo es que se están ejecutando estas estrategias multimodales por parte de los docentes allá en la escuela en la cual tú estás trabajando. Porque eso es lo que entendí. Tú así lo dijiste, que análisis de las estrategias multimodales, o sea, ¿se están llevando a cabo? ¿Se están ejecutando? Si es así, pues ¿cómo se están ejecutando? Entonces, pues abusada, ¿eh? Lo estás por ahí mencionando tú. Bueno, como te había dicho, precisar un aprendizaje. Luego también ten cuidado con los términos, las palabras. De pronto dices aprendizaje positivo, negativo, o sea, eso en la literatura de la pedagogía no existe. O sea, aprendizaje positivo, aprendizaje negativo. Ten cuidado, los términos, los conceptos son importantes y más a nivel doctorado. Entonces, o si tienes tú la fuente, el libro donde sacas tú esto de un aprendizaje positivo y negativo, por favor, compártemelo, porque yo no lo he leído en ninguna parte de la teoría pedagógica, entonces, por ahí abusada. Hablas el tema del lenguaje, las barreras del lenguaje, que si se habla español, inglés, o los dos de manera fluida o no. Creo que también ahí hay un elemento que tienes tú que sobresaltar, o tratar de identificar muy propiamente en tu población, porque pues el lenguaje como una barrera, pues sí es algo bien importante, ¿no? No se puede asegurar el aprendizaje a alguien que habla un idioma distinto al tuyo, ¿no? Entonces, tienes que, digamos, ponerlo como un elemento central de un modo más importante.
Por otra parte, hablas de que tu investigación es de corte mixto, pero hay una predominancia hacia la parte cuantitativa. Y de la parte cuantitativa nos hablas de que es una investigación con alcance correlacional explicativo. Bueno, las investigaciones correlacionales ya tienen identificadas variables y sus correlaciones entre estas, por eso se llaman estudios correlacionales. Entonces, si ya tienes tú variables identificadas, expónlas, ¿sí? Decántalas. Tú puedes decir, tengo variable independiente tal e independiente tal. Ya aquí está una correlación y yo voy a dar cuentas de dicha correlación para alcanzar lo explicativo que yo aquí estoy enunciando, ¿no? Entonces, si tú nos dices que es una investigación correlacional explicativa, ya debes de tener las variables bien identificadas, con cuáles se correlacionan unas con las otras, de qué manera, para entonces ir brincando a lo que es la parte explicativa. Ya con esto cierro, de la parte cualitativa, porque dices que es mixta, con una inclinación a lo cuantitativo, no tengo ningún tema con eso, pero nos queda pendiente que nos desarrolles y nos hables más la parte cualitativa, ¿sí? Esa parece ser que nada más está como mencionada, una parte va a ser cualitativa y ya, ¿no? Y sí, creo que es importante en un trabajo como el tuyo, ¿sí? Dar también esta parte, este enfoque cualitativo, porque la práctica educativa, alcanzar una comprensión, que por cierto lo mencionas tú el término de comprensión, pues no se logra sin recuperar también las experiencias, los testimonios, los relatos, lo que las personas que están viviendo la práctica educativa en este escenario que tú anuncias. Si no se recupera eso, entonces no se llega a una comprensión. Entonces, nos queda pendiente que nos desarrolles más esa parte cualitativa para futuras exposiciones, futuros resúmenes, para que entonces podamos entender mejor esta otra dimensión de tu metodología que tú aquí nos propones. Y en términos generales sería lo que te puedo compartir, estimada Marta. Reitero mi felicitación, es una población, es un escenario, es un espacio que me parece poco estudiado. Y por cierto, hablando de autores, pedagogos, teóricos de la educación, que le han entrado al análisis y la discusión de prácticas educativas en escenarios fronterizos, les recomiendo mucho uno que se llama Peter McLaren, ¿sí? Peter McLaren, por cierto, es seguidor del pensamiento de Freire, radicalizó el pensamiento de Freire, a más no poder. Pero me parece que es un autor que, si se trata de temas educativos fronterizos, puede ayudar muchísimo. Peter McLaren. Entonces, pues ahí dejo mis comentarios, Marta, muchísimas gracias. Gracias, doctor Gabriel. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Sandra Dimas. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, maestra Vero. Marta, pues igual, de igual manera, pues extiendo una felicitación por la temática abordada. Me parece que además de necesaria, pues en cierto sentido es innovadora, y creo que desde ahí también puedes comenzar a justificar o a indagar un poquito más en ello. Toda esta parte de lo que implica hacer un análisis del estado del arte para poder afianzar en mayor medida el trabajo que estás haciendo, creo que le vendría bastante bien. Y en ese sentido, pues también como ir justificando la pertinencia y este aporte que puede ser en cierto sentido innovador, al menos para el escenario que estás planteando, creo que le vendría muy bien. Y además, pues ahí podemos identificar algunos autores y autoras, como, bueno, la recomendación que ya te hacía el doctor Gabriel respecto a cómo podemos también ir alimentando estos planteamientos en términos fronterizos, en términos críticos, y que, bueno, van incorporando también pues esta parte intercultural. Ahora, respecto a lo que nos presentas, bueno, por fortuna veo una diferencia entre el trabajo que expones y el trabajo escrito, porque, bueno, por ahí fuiste agregando algunos elementos importantes. Incluso pues iba a comenzar como desde el título, ¿no? Que todavía me suena un poquito amplio. Veo que incorporas este tema de las TPAC. Sin embargo, cuando hablamos de tecnologías educativas innovadoras, me parece que es como... ¿Qué se entiende por tecnologías educativas innovadoras? Porque puede que algo sea innovador para un contexto y para algo pues no lo sea. Entonces desde ahí todavía hay alguna ambigüedad que valdría la pena ir como definiendo o delimitando un poquito más. Y bueno, también el caso de la noción de aprendizaje que ya te comentaba el doctor Gabriel.
Dentro del escrito por ahí te sugiero, sé que, bueno, estos escritos pues evidentemente son apenas una probadita de todo lo que ya estás trabajando de manera extensa. Sin embargo, pues ir cuidando algunas cosas, como cuando se plantean expresiones como diversas investigaciones, pues queda muy amplio, ¿no? O sea, diversas investigaciones, ¿cuáles? Y entonces ahí viene el momento en donde vayas citando o señalando cuáles son esas diversas investigaciones, y no se queda así como muy al aire y como un poco una expresión de cliché que tenemos que evitar un poco. Hay una parte que también me gustaría o te recomendaría mucho que fueras afianzando, y tiene que ver con esta correspondencia entre lo que pretendes hacer, que en este caso es que lo explicitas en el objetivo, y la relación con tus objetivos específicos. De pronto todavía no me queda tan claro qué es exactamente lo que se pretende hacer. Si nos vamos un poquito como en esta idea de lo menos complejo a lo más complejo, pues analizar el impacto me parece que, bueno, pues es relativamente claro, en el sentido que, bueno, vas a identificar de qué manera o en qué medida estas tecnologías, bueno, tienen cierta incidencia en lo que ya te hemos recomendado que delimites. Sin embargo, cuando planteas los objetivos específicos, particularmente por ahí planteas dos, el de nivel de evaluación y el de análisis de impacto, que en realidad suenan un poco igual al objetivo general, que incluso evaluar la relación es, si nos vamos a una taxonomía muy clásica, pues es todavía más ambicioso evaluar que analizar. Entonces, en ese sentido sería mi recomendación que pudiésemos clarificar qué es exactamente lo que se pretende hacer y cómo los objetivos específicos van a convertirse en esos aliados que me permitan cumplir pues el objetivo general, que es más ambicioso, que es más amplio, y que, bueno, pues también es como esa brújula que va planteando hacia dónde voy a ir. Y bueno, hablando de brújula, también me gustó ver que en tu presentación ya colocaste una pregunta, porque eso es algo muy importante dentro de un trabajo de investigación. Ese no lo vi, esa pregunta no la vi en tu resumen, pero bueno, me da gusto que la colocaste en la presentación. No me dio tiempo de analizarla como con detenimiento, pero bueno, que ya la estés incorporando, ese es un punto a favor muy importante. Ahora bien, si vamos a analizar el impacto, o si vas a evaluar el impacto, o si vas a analizar los efectos observables, según lo has planteado, y que, bueno, esa fue la recomendación inicial que te platiqué, pero bueno, si vamos a hacer algo por el estilo, me parece también importante que comencemos a mirar estas teorías o modelos de evaluación. Hay algunas que tienen que ver con la evaluación del impacto. Entonces, desde ahí también podrías como amarrar un poquito más este planteamiento metodológico que haces. Y hablando de lo metodológico, por ahí hay algo que me brinca un poquito, porque si bien es cierto que vas a incorporar esta parte cualitativa, que es muy rico, y sobre todo por la naturaleza de la población, creo que vale la pena. Lo que me angustia un poquito es cuando planteas esta parte cuanti y nos diste el número de estudiantes. Son 13. Entonces, si 6 estudiantes tienen mayor aprovechamiento, entonces menos del 50%, ¿me explico? Entonces, creo que para tener un dato significativo y hablar de las metodologías cuantitativas, pues habrá que también definir con claridad la población, el número de la población, y entonces también en ese sentido ir definiendo qué tanto jugo le sacamos a los datos o a los números. Si no es el caso, pues entonces decantarnos por esta parte cualitativa, subjetiva, etcétera, y entonces se pueda medir, analizar, identificar o comprender en este sentido más cualitativista, pues qué tanto éxito o cuál es la percepción de, de este tipo de estrategias para el aprendizaje. Y bueno, esa sería como una decisión metodológica importante. Igual lo que planteabas respecto a tus referentes teóricos, también me da gusto que los hayas incorporado ahí en la presentación, porque, bueno, nos van dando un margen de aquello que
que vas a plantear y que, bueno, puede irse alimentando también en función de estas recomendaciones que te fuimos haciendo. Entonces, bueno, por mi parte sería estos comentarios y bueno, pues de nueva cuenta, Marta, felicitarte y alentarte para que le des continuidad a esto que va muy interesante. Gracias, doctora Sandra, por su valiosa retroalimentación. Vamos a continuar con la estudiante Ana María Cabrera Fernández. Ella presenta el trabajo titulado Educación Física y Práctica Docente en la fase 4 en una primaria urbana de Chiapas, propuesta de innovación con un enfoque de interculturalidad crítica. Adelante, María, por favor. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Espero ya se esté viendo en pantalla. Sí, ya se ve. Muchas gracias, doctora, gracias. Gracias a todos, gracias a la universidad por la oportunidad de presentar a ustedes este avance de proyecto de investigación. Su servidora, quien presenta, Ana María Cabrera Fernández, con el apoyo de mi comité en dirección de la doctora Elizabeth Caporal y en apoyo de comité asesor la doctora Dalia Carolina y Ana Beatriz Vega. Como mencionaba quien nos presenta, el protocolo tiene por título Educación Física y Práctica Docente en la fase 5 en una primaria urbana de Chiapas, propuesta de innovación con un enfoque de interculturalidad crítica. A partir de la entrada en vigor del nuevo programa de estudios, el plan de estudios del 2022 en nuestro país, las necesidades de todos los ámbitos de la escuela, de todos los docentes, inicia en la formación, en continuar formándonos y presentar, y al poder presentar este programa ante nuestros alumnos, de comprenderlo, entenderlo, asimilarlo y poder o lograr intervenir de la mejor manera posible. Sin embargo, en particular en esta escuela en la que se va a desarrollar la investigación o que se está llevando a cabo, que está situada específicamente en una localidad perteneciente a Comitán de Domínguez, Chiapas, para ser más específicos, la localidad de Las Rosas, Chiapas, encontrada ubicada en la meseta Tojolabal de esta región. Encontramos que existe aún ciertas dudas o falta tal vez de interpretación y a partir de esta necesidad de saber más, de saber cómo intervenir correctamente, es que surge este proyecto. A partir de tener en consideración dos grupos focales de la fase 5, como ya se mencionaba, un grupo de quinto y un grupo de sexto grado, donde tenemos una población total de 31 mujeres y 28 hombres. Revisando un poco la teoría también, acertamos junto con Oleguer Camerino, dirigimos la mirada hacia esta necesidad que el docente tiene de teorizar su práctica y en coincidencia con él, donde encontramos que la práctica no solamente se debe de dar por sí sola, sino que se tiene que sustentar o fundamentar y viceversa. Desde la educación física, todavía con mayor énfasis, hago este pronunciamiento al decir que creemos haber entendido lo que la nueva escuela mexicana solicita y pide con esta modificación del plan de estudios y este trabajo precisamente ante esa duda pretende ser un aporte, un referente para la implementación de la educación física en concordancia con lo que a nivel nacional se pide desde la nueva escuela mexicana. Es así que en cuanto al planteamiento del problema, en este interés de entender, comprender y aplicar de la mejor manera posible este lineamiento que el Estado solicita a través de esta nueva escuela mexicana, buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación para lograr colocar al centro justo del máximo logro del aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Su servidora como docente de educación física se queda con la inquietud de que no solamente los docentes de aula, sino también desde nuestra área y con esta área que es de tanto impacto en el desarrollo del ser humano en general y en particular en educación básica de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿qué tanto estamos aplicándola correctamente? ¿Qué tanto el docente se está manteniendo con los enfoques tradicionales? ¿Qué diferencias hay en la aplicación que está llevando a cabo? ¿Existen o no existen diferencias en el trabajo del docente de educación física?
Y algo bien importante en la región que me encuentro, y no únicamente por su ubicación, sino por el tema de no podemos hacer crecer las plantas y los árboles si sus raíces están secas. Y en el caso de nuestros alumnos, qué tanto estamos teniendo respeto a la interculturalidad, qué tanto como docentes estamos regando esas raíces para que sigan floreciendo nuestros niños dentro del contexto, como bien la nueva escuela mexicana lo solicita, un aprendizaje situado se está llevando a cabo. Es así que me planteo esta situación donde la interculturalidad crítica no la vamos a entender, como bien menciona Tubino, únicamente como un concepto, sino como una manera, una actitud, un comportamiento en sociedad. No solamente que quede ahí a un lado, sino que tengamos y volteemos la mirada hacia allá desde el respeto a las raíces de nuestros alumnos y del contexto en el que estamos trabajando. Dicho esto, surge la pregunta de investigación más específicamente desde esta escuela primaria Belisario Domínguez. ¿Cómo intervenir desde la educación física en el marco de la nueva escuela mexicana, específicamente en la fase 5, para lograr innovar y sustentarse en la interculturalidad, alcanzando el máximo logro de aprendizaje de niñas y niños de un grupo de 5º y 6º grado de la escuela antes mencionada, ubicada en esta localidad? Y entonces nos planteamos este proyecto con un objetivo en general muy directo, que es básicamente proponer un proyecto de innovación en la práctica docente de educación física en la fase mencionada, con orientación de la nueva escuela mexicana, en esta primaria, sustentada en un enfoque de interculturalidad crítica, con el propósito de fortalecer esta educación de excelencia que se percibe, que se busca desde la nueva escuela mexicana, inclusiva, transformadora, crítica y situada, mediante un proceso de planeación analizado y reflexivo, donde lo que se esté llevando a cabo en la práctica realmente esté sustentado en la teoría de lo que las líneas de la nueva escuela mexicana nos está invitando a desarrollar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con objetivos específicos como identificar las características, fortalezas y limitaciones que desde la educación física en la práctica docente se están teniendo, qué tanto se comprende, qué tanto se entiende y cómo se está llevando a cabo, qué tantas modificaciones realmente han existido en la práctica. ¿Se sigue con la teoría anterior o se están haciendo modificaciones al llevar a cabo las sesiones de educación física? Otro de los objetivos es fundamentar teóricamente la pertinencia de este enfoque de interculturalidad crítica, ¿es necesario o no es necesario?, como un eje de innovación en la educación física. Además, diseñar estrategias pedagógicas y metodológicas que integren la innovación educativa, hablando un poco ya del aspecto multimodal, en las sesiones de educación física, retomando herramientas que permitan generar innovación en la planeación y en la acción de la educación física a partir de la investigación-acción participativa, que a continuación también mencionaré un poco más. Valorar las posibilidades del impacto de la propuesta de innovación, qué tanto impacto se va a tener en el desarrollo de este ADN de la educación física, lo que al final de cuentas se busca en la educación física, que es el desarrollo de estas competencias motrices, sociales y culturales en la actualidad según las necesidades de nuestros estudiantes. De manera general, se considera que con la implementación de una propuesta innovadora, a partir de este análisis profundo, real de la nueva escuela mexicana y sustentado en la interculturalidad crítica, desde la educación física se contribuirá a mejorar la práctica docente y a generar ambientes educativos multimodales que favorezcan la equidad, la inclusión cultural y el desarrollo de competencias motrices sociales y culturales de los estudiantes. Justificado que existe poca evidencia en la parte de la literatura en relación a esta temática o que alguien pueda sustentarlo desde este ámbito. Además de la práctica docente de 18 años en el servicio, donde se percibe que las sesiones siguen teniendo la misma línea de trabajo. Encontramos algunos autores donde nos mencionan que las reformas, diferentes reformas que han existido, principalmente buscan los aspectos ya sea administrativos o contenidos, pero más que eso necesitaríamos ver qué tanto el fondo, las formas de enseñanza, más que las formas de enseñanza y los contenidos, cómo se lleva a la práctica, cómo se está aplicando. Y coincidimos con ellos en este punto. Entonces, el objeto de estudio en concreto es la práctica docente e innovación en educación física con este enfoque interculturalidad.
buscando la congruencia metodológica del objetivo general, los objetivos propuestos y la línea de trabajo que se está teniendo en este protocolo de investigación. Consideramos que un enfoque cualitativo es el más adecuado a partir de este proceso reflexivo, colaborativo con los actores educativos, que en nuestro caso serán profesorado, estudiantes con los que se va a trabajar en particular y toda la comunidad escolar, otros docentes, padres y personas cercanas a la escuela. De esa manera, la metodología idónea que hemos considerado es la investigación-acción participativa por la concordancia con los objetivos planteados. En cuanto a los instrumentos, encontramos también que hay bastantes instrumentos propuestos por algunos autores, entre ellos Zapata en 2016 nos muestra una línea, una lista de diversos, pero hasta el momento, en el proceso que hemos llevado hasta ahora, he considerado la entrevista abierta y semiestructurada con los grupos focales, además del diario de campo, considerando que en el trayecto investigativo podemos tener algunos otros o utilizar algunos otros. Hemos tenido también algunas revisiones o bastantes revisiones de diferentes autores en relación a los diferentes conceptos y trabajo que estamos realizando. Los presentamos aquí, solamente algunos. Sabemos que en el documento completo encontraremos más. Por su atención, muchísimas gracias y con esto concluyo mi participación. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Ana María, a ti. Bueno, vamos a comenzar con la retroalimentación por parte del doctor Gabriel Alejandro, por favor. Gracias, muchas gracias. Y Ana María, igual te felicito por tu trabajo. La educación física siempre levanta, ¿cómo decirlo?, debate sobre su alcance o sobre su potencial pedagógico, ¿no? Me parece que siempre la intención es superar esta versión de la educación física donde solamente se ponen actividades físicas para darle un trasfondo pedagógico y hacer una transformación seria, ¿no?, en los niños y en las niñas de nuestras escuelas primarias. Y eso me parece muy, muy bonito y muy importante de tu trabajo. Y bueno, me parece que, y hablando ahora sí propiamente de lo que nos mandaste y de lo que nos expones aquí, pues mira, tú ya aceptaste este trabajo, lo has configurado, nos lo expones, estás en un doctorado, entonces tú tienes que hacerte experta en la nueva escuela mexicana, ¿sí? Probablemente los profes, algunos, la mayoría, casi todos, o ninguno, no lo sé, tal vez no lo entiendan, tengan vacíos, no logran comprender el trasfondo pedagógico, las intenciones que se tienen, las metodologías, tal vez muchos no lo logran entender, pero tú no. Tú sí tienes que entender todita la nueva escuela mexicana, tú tienes que estudiarla, pero por completo y entenderla también por completo para entonces poder metodológicamente hacer todo lo que tú ya quieres hacer aquí, ¿no? Por otra parte, bueno, tú sabes que la nueva escuela mexicana se conforma de campos formativos y ejes articuladores. Me parece que tú no mencionas ningún campo formativo, ningún eje articulador. No sé si a lo mejor tu interés está como que en esta parte general de la nueva escuela mexicana, del humanismo, ¿no?, que se propone allí, y esa es tu atención, o te vas a basar en algún campo formativo, o vas a recuperar uno o dos ejes articuladores, no lo sé, no lo mencionas. Yo sí creo que para poder darle, digamos, ese alcance que tú quieres de fomentar la interculturalidad y la convivencia, etcétera, creo que sí tendrías que adoptar, al menos de pasadita, un campo formativo, un eje articulador, algo que le dé, digamos, suelo curricular a tu propuesta cuando ésta la tengas, ¿no? Porque finalmente tu práctica como maestra de educación física está circunscrita en un escenario curricular, entonces me parece que tendrías que decantar por ahí, ¿no? Un campo formativo, un eje articulador y a partir de allí diseñas lo que tú quieras proponer. En la pregunta de investigación, igual que con tu compañera de hace rato, abusada con unos términos, máximo logro de aprendizaje, o sea, ¿cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo, ¿no? Entonces, no sé, no entendí a qué te refieres con máximo logro de aprendizaje, pero habría que trabajarlo. Yo creo que tienes que cambiar ahí la manera en la que estás planteando la pregunta, los términos, los conceptos, para que quede mejor, para que quede más claro eso, ¿no? Igual en los objetivos específicos, yo creo que ahí es en donde puedes meter este tema de la educación multimodal. No lo mencionas verbalmente, pero no está escrito allí, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí puede entrar bastante bien este tema de
de la educación multimodal y con eso le puedes dar más profundidad. Lo metodológico, investigación-acción. La investigación-acción participativa, en esencia, busca una transformación, un cambio, ¿no? La mejora de una comunidad. Acuérdate que la investigación-acción participativa es desde la teoría crítica, es dialéctica. Entonces, la transformación, la mejora es algo que se plantea como una especie de objetivo implícito, dado, innegable, ¿sí? Para lo cual tú tendrías que identificar si realmente esta sociedad donde corresponden estos niños carecen de una mirada intercultural, carecen de convivencia, es decir, lo que tú dices que quieres lograr es porque en los hechos no está pasando, ¿sí? Entonces tienes que hacer por ahí un diagnóstico que tenga que ver también con las condiciones contextuales de los niños, sobre todo, porque finalmente van a ser los beneficiados o perjudicados de todo esto, y a partir de allí, pues darle una fuerza de justificación a eso que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis comentarios solamente. Me encantaría poder leer tu trabajo en extenso, porque como bien mencionas, luego el resumen y incluso lo expuesto aquí verbalmente a veces no nos permiten ver la profundidad de los trabajos. Si pudieras compartírmelo, te lo agradecería muchísimo, porque un servidor también trabaja práctica docente en la Nueva Escuela Mexicana, entonces a lo mejor podría, una vez leído más a profundidad o más completo tu trabajo, darte más tips, ¿no? Pero bueno, mientras así lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Gabriel. Continuamos con la doctora Sandra, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Vero. Ana María, pues también me parece un trabajo bastante interesante en el sentido de recuperar esa ya tradicional discusión en torno a la pertinencia, justificación de la educación física. Me parece que el planteamiento que haces, pues es justo rescatar la importancia y por qué sigue siendo vigente hoy en día hablar de todo lo que implica la educación física. Igual que en la presentación pasada, bueno, es muy interesante ver como el antes y el después en el resumen y en la presentación, donde se incluyen elementos en la presentación que no están en el resumen, y bueno, eso va en cierto sentido alimentando un poco pues este panorama que logramos tener quienes te comentamos y bueno, quienes comentamos en general, porque en realidad es como una pequeña ventanita, ¿no? Seguramente el discurso en extenso pues tendrá otras cosas que en estos momentos pues no es posible identificar. Sin embargo, creo que, bueno, hay cosas muy importantes que podemos ir puliendo o puntualizando. Sobre todo que alimentes en mayor medida esta discusión respecto a la educación física en la educación básica, porque bueno, ahí está un problema, ¿no? Sí, y lo que tú agregas es como otra problemática bastante interesante que tiene que ver con pues este enfoque intercultural. Creo que hace falta también ahí alimentarle un poquito, porque si bien planteas que, bueno, la población estudiantil, dependiendo la característica geográfica, cultural, que se atiende, bueno, plantea en sí misma una diversidad, creo que hace falta afianzarlo, sobre todo en búsqueda también de esta problematización. Es decir, estamos uniendo por un lado el problema de la educación física y por otro lado, pues estas características que permiten problematizar también a la población, y es este planteamiento intercultural. Entonces, desde ese sentido, yo creo que tenemos que alimentar en mayor medida, sobre todo estos planteamientos contextuales, estos planteamientos también teóricos. Si bien echas mano de Paulo Freire, bueno, está fabuloso, pero ¿qué otros autores te permiten hablar de la interculturalidad crítica, ¿no? O sea, Paulo Freire hace todo un planteamiento muy interesante, pero también hay otros autores que nos permiten delinear un poquito más cuando hablemos de todo este planteamiento multicultural, y creo que en ese sentido podemos reforzar todavía más el trabajo. Respecto, bueno, a esta parte ya como más metodológica, operativa del trabajo, yo te recomiendo mucho que tu objetivo no comience con el verbo proponer, porque pues no,
bueno, entiendo que no vas a hacer una propuesta, sino que vas a diseñar el proyecto en sí mismo. Sobre todo para el nivel doctorado, creo que vale la pena pues ser un poco más ambiciosos o ambiciosas, y más allá de quedarnos con una propuesta, pues en sí mismo valdría la pena pues hacer todo este diseño que permita la intervención para tal. Entonces, creo que ahí también hay algo que tenemos que ir puliendo. Y también cuando planteas en los objetivos específicos este planteamiento de fundamentar teóricamente por qué el enfoque de interculturalidad, bueno, ese yo lo saco y te lo lanzo como recomendación. Y digo lo saco porque en sí mismo no es como un objetivo que te permita, o sea, un objetivo directo, vamos, o sea, es un trabajo que tenemos que hacer en todo proyecto, fundamentar teóricamente, ¿no? Entonces, más allá de un objetivo, pues es parte del trabajo metodológico que hay que hacer en toda la propuesta investigativa. Entonces, creo que eso es algo muy importante que podríamos también considerar. Y bueno, también que vayas fundamentando en un poquito más pues todo este planteamiento de la investigación acción participativa, para que también desde ahí puedas encontrar rutas metodológicas, es decir, qué y cómo voy a llevar a cabo la investigación acción participativa, y muy seguramente te darás cuenta que fundamentar teóricamente pues no aparece como estos pasos o elementos, sino más bien es como el trabajo que tenemos que desarrollar de manera general. Entonces, bueno, un poco eso. También valdría la pena en algún otro momento, tal vez este no era el objetivo del resumen o de la presentación, pues que nos fueras platicando un poquito más de tu población, ¿no? O sea, nos das una probadita, pero a lo mejor en la población misma, en la descripción de la población misma, podemos encontrar algunas rutas que vayan problematizando en mayor medida el trabajo que estás proponiendo. Entonces, bueno, pues esas serían mis recomendaciones, Ana María, y que, bueno, vayas fortaleciendo en mayor medida este trabajo que igual resulta bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, doctora. Gracias, doctora Sandra. Vamos a continuar con la tercera estudiante. Ella es Rosa Hidemi Ortega Armenta y presenta el trabajo titulado Estrategia Didáctica Multimodal para reducir el desperdicio de alimentos en estudiantes del Bachillerato Tecnológico. Adelante, Rosa, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, pues mi nombre nuevamente me presento, Rosa Hidemi Ortega Armenta, soy estudiante del segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. El proyecto Estrategia Didáctica Multimodal para reducir el desperdicio de alimentos en estudiantes de Bachillerato Tecnológico está en la línea de investigación, ambientes, sistemas y opciones educativas multimodales, y está como comité asesor la doctora Leticia Ventura Soriano, como directora del trabajo, el doctor Jorge Alberto Chona Portillo y la doctora María Guadalupe Correa Soto. Estos son los puntos que abordaremos en el contenido de esta presentación, empezando con la introducción. La pérdida y el desperdicio de los alimentos es una problemática socioambiental que ha tomado relevancia en los últimos años, debido a las pérdidas económicas que este ocasiona, el desaprovechamiento de los recursos como el agua y la energía, la emisión del 8 al 10% de gases de efecto invernadero y la pérdida de esos nutrientes. El 30% de los alimentos a nivel mundial se pierden o se desperdician, entendiendo pérdida aquella que se lleva a cabo desde la cosecha hasta su llegada a los comercios, y desperdicios en la fase de consumo por los minoristas y los consumidores. Bajo este contexto, la educación se posiciona como un eje estratégico viable para mitigar esta problemática y promover el consumo responsable y la gestión adecuada de estos residuos. Este escenario se presenta en Cebetis 41, un bachillerato tecnológico perteneciente a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, ubicado en Ensenada, Baja California, donde en el componente laboral, producción industrial de alimentos, en particular el módulo 4, procesa frutas y hortalizas con calidad e inocuidad. Durante el desarrollo de las prácticas se
generan algunos residuos como las cáscaras que tienen un potencial de aprovechamiento. En la revisión de literatura enfocada a las estrategias didácticas en entornos escolares, se identificaron 2 líneas de investigación: las intervenciones curriculares, que están enfocadas principalmente a los comedores, escuelas con comedores escolares, y las intervenciones extracurriculares. En ambas líneas, las iniciativas exitosas fueron aquellas que se presentaron por periodos prolongados, mayores a 2 meses, estrategias activas como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas, la elaboración de alimentos con las partes no comestibles de los alimentos y la degustación de los mismos. Algunos elementos que conforman esta investigación están los ambientes educativos multimodales como enfoque pedagógico, los cuales han demostrado promover la motivación y el trabajo colaborativo de los estudiantes. Además, no se han encontrado estudios que vinculen la educación multimodal con la pérdida y desperdicio de los alimentos. Como enfoque teórico, la educación ambiental crítica, basado en la pedagogía de Freire, que promueve el desarrollo de sujetos activos y colaborativos, y la metodología cualitativa a través de la investigación-acción participativa. En particular, el planteamiento de este proyecto, el planteamiento del problema es: con respecto a los grupos de alimentos, las frutas y las hortalizas ocupan el segundo lugar en volumen de desperdicio, donde el 73% de las partes no comestibles, como las cáscaras, son desechadas. Se han desarrollado diversas iniciativas en CEBETIS 41 para abordar esta problemática, como fue el diseño de manuales de prácticas con aprovechamiento integral, su adaptación para trabajar desde casa, así como propuestas neurodidácticas. Sin embargo, el enfoque cuantitativo y mixto de estos trabajos no ha mostrado cambios significativos en actitudes y comportamientos ambientales. Por lo tanto, se requiere evidencia concreta sobre la influencia de estos programas en la reducción del desperdicio. De esta manera, se plantea el siguiente objetivo general: diseñar una estrategia didáctica multimodal que fomente actitudes para la reducción de desperdicio de alimentos en estudiantes de bachillerato tecnológico de la especialidad en producción industrial de alimentos del CEBETIS 41. Se plantean los siguientes objetivos específicos: el primero enfocado al diagnóstico participativo, el segundo determinar los elementos pedagógicos para el diseño de la estrategia, la implementación de la estrategia y su evaluación. De esta manera surge la pregunta de investigación: ¿cómo lograr el cambio actitudinal en estudiantes de CEBETIS 41 que contribuyan a la reducción del desperdicio de los alimentos? Para atender esta pregunta, se plantea como supuesto de investigación la implementación de una estrategia didáctica multimodal. Fomentará actitudes para reducir el desperdicio de alimentos en estudiantes de la especialidad Producción Industrial de Alimentos del CEBETIS 41. Esta investigación se justifica de manera teórica, ya que aporta ante la escasa producción científica sobre la pérdida y desperdicio de los alimentos. Hernández Rangel menciona que México aporta el 2% de la producción en América Latina. Su relevancia educativa ante la limitada presencia de estrategias didácticas contextualizadas, con fundamentación pedagógico y que se aborden en el nivel medio superior. Su relevancia social, ya que se enfoca a los jóvenes de bachillerato, este grupo social identificado como el que más desperdicia, ya que no conocen el valor real de los alimentos ni las técnicas de cómo aprovecharlos. Aporta los objetivos de desarrollo sostenible 4, educación de calidad, y 12, consumo y producción responsables. Además, se distingue por su carácter innovador al integrar el enfoque cualitativo, la fundamentación pedagógica a los ambientes educativos multimodales, centrados en el aprendizaje y con un diagnóstico contextualizado.
La metodología propuesta entonces es una investigación-acción participativa. Esto ya se ha implementado en contextos escolares, ya que para promover la sostenibilidad y la reducción de la pérdida de desperdicio de los alimentos, encontrando que fomenta el pensamiento crítico, la participación colaborativa y la construcción de conocimientos. Este estudio se implementa en CEBETIS 41, un plantel con 2.900 estudiantes en modalidad presencial y con 8 especialidades. Se aplicará en el semestre agosto-diciembre del 2026 en el grupo de quinto semestre con 50 estudiantes y estas características. La metodología está articulada con los objetivos específicos, dividida en 4 fases. El diagnóstico participativo, donde se aplicarán técnicas como el grupo de discusión y los mapas sociales para identificar los temas de mayor relevancia. El diseño de la estrategia utilizando los ambientes educativos multimodales, el aprendizaje basado en proyectos y alineados con el módulo 4. Además, durante este proceso se realizarán aportaciones y validaciones de los participantes como lo maneja la metodología. Su implementación durante 16 semanas divididas en 2 fases, la de formación, aplicando técnicas como el árbol del problema, y la de acción, donde se aplica el aprendizaje basado en proyectos, siguiendo la hélice de acción, reflexión y acción que marca la metodología. De esta manera, pues se tiene como último objetivo la evaluación de los resultados, para identificar los cambios actitudinales a través de la identificación de categorías y siempre con la devolución y validación de los participantes. Estas son algunas de las referencias citadas en esta presentación y pues por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención y sus comentarios. Muchas gracias. Vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones a cargo del doctor Gabriel Alejandro, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu exposición. Igual me parece que es un trabajo valioso, sobre todo en estos tiempos donde el tema medioambiental cada vez se hace un problema más fuerte y más agudo. Solo basta ver pues todo este tema del calentamiento global, por decir uno de muchos más, para alarmarnos y ponernos preocupados y ocupados en hacer algo al respecto. Yo veo que tú lo haces y me parece que eso es muy valioso y por eso te felicito, compañera Hidem. Por otra parte, bueno, ya ahora sí, ya hablando propiamente de lo que es tu trabajo, yo creo que lo mencionas y lo mencionas de un modo muy tímido, también en el escrito está como de un modo no tan decantado, no tan anunciado, pero creo que uno de tus temas centrales y que teóricamente tendría que estar de un modo más estelar, más protagónico, es el tema de la educación ambiental, ¿sí? Y yo creo que si le metes más teóricamente a esta parte, incluso si le metes más al estado del arte sobre temas relacionados con educación ambiental, te vas a encontrar con cosas maravillosas que a ti te van a ayudar, por supuesto, para esta parte que tiene que ver con la construcción de tu propuesta, ¿no? Muy bien. Por otra parte, también comentas que bueno, como que se da por hecho que los estudiantes no tienen esta conciencia del cuidado del medio ambiente y es razón por la cual pues se caen en ciertas prácticas que pues no, que tú precisamente tratas de erradicar con este trabajo. Yo creo que ahí es en donde también tienes tú que apostar, en la concientización, ¿sí? Más allá que del cambio de actitud, como lo mencionas. El cambio de actitud suena muy superficial, incluso hasta conductista. Concientizar es profundizar en el pensamiento de las personas, ¿sí? Realmente provocar un cambio profundo en los sujetos hacia una forma diferente de vivir la vida, ¿no? Que en este caso pues sería un cuidado del medio ambiente pues más consciente, vuelvo al término, ¿no? Por parte de los estudiantes. Y yo creo que ese también debe de ser un elemento que no debes tú de soltar en todo momento, ¿no? La concientización del problema por parte de los estudiantes en este caso, ¿sí? Lo que me queda un poquito también como preocupación de lo que nos expones, de lo que nos mandas, yo creo que sí es importante que incorpores la voz de otros profesores, ¿sí? Que den a lo mejor estas asignaturas que tú das, estos módulos,
sino en tu escuela, en otra escuela donde sí se dé, o a lo mejor no necesariamente profes que den este módulo, que sería lo ideal, tal vez profes que estén en otras asignaturas, en otras áreas, pero me parece que te pueden ayudar también a enriquecer lo que luego va a ser tu propuesta, ¿sí? Lo teórico ayuda, obviamente, lo que identifiques en los estudiantes, desde luego que sí, va a ser valioso, tu experiencia, sin lugar a dudas, será un elemento fundamental, pero también echa mano de lo que los profesores puedan decirte al respecto, las autoridades. Puedes tener ahí bastantes elementos también. También queda pendiente, y yo creo que también por el tiempo de exposición, lo limitado de un resumen, cómo vas a evaluar este cambio de actitud, que yo diría más bien cómo vas a evaluar esta concientización, si es que se dio o no en los jóvenes, ¿sí? Yo entiendo que la propuesta todavía está madurando, pero póntelo como un propósito a futuro, ¿sí? ¿Cómo voy a evaluar eso, no? ¿Cómo yo, Hidden, voy a evaluar si hubo realmente un cambio de conciencia al respecto de estos temas medioambientales en los chicos o no? Eso ya va a quedar pendiente. Yo creo que, te digo, es natural que no esté ahorita desglosado porque el trabajo sigue madurando, pero bueno, no lo pierdas de vista, ¿sí? Y bueno, creo que por mi parte sería todo, Hidden, y te agradezco mucho la exposición y felicidades. Muchas gracias, doctor Gabriel. Continuamos, doctora Sandra, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, Rosa Hidemi, igual creo que el trabajo responde a muchas necesidades en términos de educación ambiental, en términos de justo esto, ¿no? La parte actitudinal que ahorita puntualizaba muy bien el doctor Gabriel en este término que de pronto está como muy ambicioso en el sentido de poder intervenirlo, pero creo que es un trabajo de igual manera bastante interesante. Yo comenzaría haciéndote algunas recomendaciones, incluso desde el título. Creo que en estos momentos podríamos seguir jugando con estos títulos didácticos que en la misma nominación pues nos vayan anunciando qué es lo que pretendemos, queremos, con quiénes, etcétera. Hay algunos autores que nos dicen en estos consejos metodológicos que nominar implica comenzar a posicionarnos. Entonces leo el título y lo veo muy amplio, muy general y poco delimitado. Ya con la lectura del trabajo, bueno, comienzo a responderme algunas preguntas que surgieron justo a partir de la lectura del título. No obstante, vale la pena también ir puliendo cosas que en el escrito y que en la presentación nos hiciste el favor de comentar, pero creo que en ese sentido, pues vale la pena también como afianzarlo un poquito. Ya cuando publiques los artículos o vayas a imprimir tu tesis, pues ya buscamos como ese título taquillero, ¿no? Pero creo que en estos momentos, justo con el avance del trabajo, podemos ir trabajando como estas estrategias que nos permiten ir encaminando en mayor medida. Y bueno, hablando del título y de todo el planteamiento que haces, cuando señalas esta estrategia didáctica multimodal, bueno, ahora con la presentación me queda un poco más claro que planteas el aprendizaje basado en proyectos como esta estrategia didáctica, pero no sé en qué medida o de qué manera va entrando toda esta parte multimodal, que creo que ahí valdría la pena también irlo aclarando en mayor medida. Y bueno, sí, justo afianzar muy bien tu trabajo en esta parte de la educación ambiental. Ahorita decías, bueno, no encontré estudios relacionados tal con tal. A lo mejor valdría la pena que vayamos ampliando como un poco los horizontes espaciales, pero también un poco los horizontes conceptuales, ¿no? Cómo a lo mejor desde la educación multimodal y desde la educación ambiental, pues están emprendiendo acciones y entonces desde ahí podríamos como ir recuperando esta correspondencia o esta asociación de términos que también a ti te permiten, pues, plantear de mejor manera el trabajo de investigación.
Y bueno, en ese sentido, justo mi recomendación es que hay que delimitar en mayor medida, porque, bueno, sí hablamos de la reducción del desperdicio de alimentos, pero yo no sé si esa necesariamente sea la finalidad que se pretende, o por el contrario, pues sea esto que planteas por acá, que es el cambio de actitud, que bueno, vale la pena, insisto, en repensar este concepto, esta noción. Pero cuando leía tu trabajo y ahorita que te escuchaba, pues seguía preguntándome una constante, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Reducir el desperdicio o que los estudiantes se sensibilicen, reflexionen en este tema? Porque una cosa es muy operativa, ¿no? Pues dejo de desperdiciar alimentos, pero, o sea, operativo porque así lo implicó la estrategia, o más bien, pues generar esta reflexión, esta parte afectiva que implique pues justo evitar el desperdicio de alimentos, la contaminación, qué sé yo. Entonces creo que desde ahí también podríamos como comenzar a delimitar un poquito. El planteamiento chiquitito que haces, yo sugeriría que lo empezaras a hacer en el documento en extenso como desde un planteamiento general a un planteamiento particular, porque bueno, acá está muy particular, ¿no? Dices en la especialidad, producción industrial de alimentos, tal, punto. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué es aquello que me permite ir delineando la problemática de el desperdicio de alimentos? O no sé si sea desperdicio y aprovechamiento de, o sea, habrá que revisar esa parte. Creo que conceptualmente todavía no la entiendo de manera clara. Igual y es porque tengo una pequeña ventana de tu trabajo, pero a lo mejor podrías reforzarlo en mayor sentido. Esta parte del marco teórico creo que también le hace falta inyectarle referentes, autores, teorías que permitan también delinear es como estos dos grandes ejes que se detectan, ¿no? La educación ambiental y las estrategias de educación multimodales, que desde ahí también podríamos ir reforzando en gran medida. Bien, sobre lo que presentabas en pantalla, este caminito metodológico en relación con cada uno de tus objetivos, me pareció muy interesante. Creo que desde ahí ya empieza como una claridad o un caminito por continuar o por seguir, y creo que en ese sentido es un gran acierto, aunque también valdrá la pena identificar cómo vamos redactando los objetivos. Por ejemplo, en el documento que nos mandaste, el primero de ellos dice, de los objetivos específicos, identificar necesidades e intereses de los estudiantes a través de un diagnóstico participativo para orientar el diseño contextualizado de la intervención. De pronto no dice mucho esto, no está muy generalizado, habría que ir como afianzándolo más, porque incluso es un objetivo específico que nos va a plantear una ruta. Determinar elementos pedagógicos también suena muy, muy abierto. Y bueno, ya después hablas de la estrategia multimodal, pero ahora sí, aquí pones, ¿no? En tal grupo, tal, etcétera. Entonces, eso creo que también vale la pena que vayamos como, ahora sí, en términos muy técnicos, revisando la manera en la que vamos redactando cada uno de los objetivos. Igual, veo que planteas la metodología y esta la asocias con cada uno de los objetivos, y eso es lo que te decía que era un acierto, aunque por ejemplo en el trabajo escrito más adelante planteas una metodología de 5 fases que implica la sensibilización, el autodiagnóstico, el diseño de la estrategia, la implementación y la evaluación. Entonces yo te recomiendo que estos pasos, fases, pues las vayas asociando también con los objetivos, porque creo que acá ya estás como planteando esta recomendación sobre la noción de actitud, ¿no? O sea, que planteas una sensibilización, pero no sé si ese sea el primer paso o si en realidad en sí misma esa sea como la finalidad que se pretende. Entonces creo que desde ahí también podríamos hacer como un recorte importante, y pues creo que eso es todo. Y una cosa más que observé es meramente técnica. En el trabajo que nos enviaste, haces uso de las notas al pie.
acá en esta universidad pues trabajamos mucho con el formato APA, así que un poco como para ir dándole ese tratamiento pues más editorial, sí vale la pena que hagas uso del formato APA y no de las notas al pie, ¿vale? Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Bueno, pues para concluir esta mesa, presento al estudiante Javier Aurelio Reyes Aguilar, quien nos va a compartir el trabajo titulado Potencia tu francés, aprendizaje autodirigido con ejercicios autocorrectivos en la Escuela Nacional Preparatoria. Adelante, Javier, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestra. Denme un minutito, voy a compartir. Ya, ¿verdad? ¿Ya se está viendo? Sí, ya se observa. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. Maestra, una pregunta. ¿Usted sabe cómo lo puedo hacer más grande aquí en...? Arriba está el menú donde dice ajustar, pero también de costado derecho está el botón como de presentación. Sí, sí. No, no es el de la lupa, ¿verdad? Es que me lo disculpo. No. El de la lupa está arriba, donde... Sí. Sí, ya vi, pero no más tengo la lupa. No, en el menú de arriba. Presentación. Donde dice, por ahí está la... Ok. Acaba de pasar la de ajuste, ahí justamente. Ajustar aquí. Sí, porque se ve muy pequeñito. Ahí. Pero ahí sí no lo vamos a observar si no le pone... Sí. Ay, disculpen. No se preocupe. Del lado derecho está donde estaba la lupa, abajo hay uno de archivo, como un icono de archivo. Sí. Y abajo está como un play, un icono de video. No, del lado derecho. Totalmente hasta el lado derecho, más. Ahí abajo hay unos botones. Ya lo vi, sí. Compañero, disculpe si le da clic en presentación. Allá arriba. Muchas gracias, maestra. Gracias. Ya estaba perdido, disculpen. Muchas gracias, compañera. Gracias. Bien, entonces comenzamos. Bien, como bien lo dijo la maestra, me toca presentar Potencia tu francés, aprendizaje autodirigido con ejercicios autocorrectivos en la Escuela Nacional justo número 3, Justo Sierra de la UNAM, por Javier Aurelio Reyes Aguilar. La línea de investigación sería uso de tecnologías, diseño y modelos de apoyo en el aprendizaje. Y bien, comenzamos con la definición de qué es un ejercicio autocorrectivo para estar todos en la misma línea. De acuerdo con Celestin Frenet, un ejercicio autocorrectivo se refiere a actividades o dispositivos diseñados de tal manera que el propio alumno puede verificar la corrección de sus respuestas o acciones por sí mismo, sin necesidad de la intervención inmediata del docente. La idea principal detrás de los ejercicios autocorrectivos es fomentar la autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje. Los ejercicios autocorrectivos,
que van a ser de comprensión auditiva en este caso, nos vamos a centrar principalmente en el programa de la Escuela Nacional Preparatoria del Plan de Estudios de 1996, que hacen referencia al programa de lengua extranjera francés 1. Y también nos vamos a apoyar con el marco común europeo de referencia para las lenguas, en nivel A1. Vamos a trabajar con la plataforma Audiolingua. Más adelante vamos a ver en qué consiste esta plataforma Audiolingua, donde está aquí el logo. Posteriormente tenemos, bueno, aquí tenemos una pequeña explicación. Es un repositorio de sonido colaborativo de archivos de audio de hablantes nativos con fines pedagógicos. Los nativos hacen sus grabaciones y las suben y las ponen a disposición de todo el público, bueno, a nivel mundial. Y todos estos archivos se comparten bajo el principio de copyleft. El copyleft es un método para otorgar derechos sobre una obra, permitiendo a otros copiar, distribuir y modificar la obra, así como sus derivados, con la condición de que se mantengan las mismas libertades en las versiones modificadas. Por ejemplo, yo lo tengo que hacer de libre acceso, bueno, para los alumnos, y no lo puedo estar comercializando. ¿Por qué ejercicios autocorrectivos? Perdón, al final de cada año escolar, en los grupos de francés 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, siempre he pedido que hagan una evaluación del curso mencionando las áreas de oportunidad. Y la recomendación que más se repite es proveer al grupo con ejercicios auditivos que se pudieran resolver en casa. Y el escenario en el cual vamos a trabajar, como ya se había mencionado, es la Escuela Nacional Preparatoria número 3, Justo Sierra. Se trabajará con 4 grupos de nivel A1, turno matutino 2 y vespertino 2, con una población aproximadamente de estos 2 grupos de 102 estudiantes entre 16 a 18 años de edad, dependiendo de la edad con la que ingresen al bachillerato. Se hará uso de los laboratorios de idiomas ubicados en la mediateca, equipados con Chromebooks y conectados a Internet con la red de PC Puma. Los recursos se encuentran albergados en la plataforma de Google Classroom de la institución, el que nos provee la UNAM, y la conexión será a través del correo institucional del estudiantado. El planteamiento: ¿cómo influyen los ejercicios autocorrectivos en el aprendizaje de las lenguas extranjeras? En mi caso, francés, si existe un aprendizaje significativo. La justificación: analizar el uso de los ejercicios autocorrectivos servirá para conocer los beneficios y bondades del aprendizaje en línea. Cualquier aprendiente de una lengua extranjera podrá beneficiarse de las bondades de los ejercicios autocorrectivos. Los profesores podrán integrar y seleccionar de manera más eficaz ejercicios autocorrectivos para sus clases, que es un problema que tenemos los profesores de lenguas extranjeras, sobre todo, por ejemplo, que veo yo muchísimo en la Nacional Preparatoria, los de francés, los profesores de francés, italiano y alemán, que estamos muchas veces, no tenemos mucho material auténtico y hay que estarlo seleccionando, y a veces no tenemos mucho tiempo para estar seleccionando material. El objetivo: examinar si los ejercicios autocorrectivos ayudan a los aprendientes de lenguas extranjeras francesas a alcanzar una mejor comprensión del tema y dominio. Descubrir cuáles serían los criterios de selección de los ejercicios autocorrectivos por parte del profesor, porque si tenemos que estar seleccionando el material y comenzar a depurar. Tenemos, por ejemplo, 10 audios, y de ahí, por ejemplo, se apegarían al plan de estudios y a las necesidades de la nacional preparatoria 3. La hipótesis: los y las aprendientes que trabajan con ejercicios autocorrectivos en línea tienen mejores resultados frente a los aprendientes que usan fotocopias, midiéndose con pequeñas evaluaciones formativas al término de cada tema. Aquí me faltó agregar que mi asesora de tesis me propuso que trabajara con 2 grupos, los ejercicios autocorrectivos en línea, y con otros 2 grupos con el sistema tradicional a base de copias.
Llevo las copias, las copias las distribuyo en el salón de clases y les lanzo el audio, nada más, 2 veces. Y bien, los contenidos a trabajar para la comprensión auditiva durante el tercer periodo serían: para el primer mes, presentación personal; segundo mes, intercambio de información personal; y el tercer mes, uso adecuado de la información en lengua extranjera a través de TIC, las tecnologías. Bien. Tenemos un índice tentativo que serían las TIC y TAC al servicio de la educación y del aprendizaje de lenguas extranjeras, las plataformas para albergar ejercicios autocorrectivos y de acceso gratuito. En este caso vamos a trabajar con Google Classroom. Posteriormente tenemos el capítulo de los diferentes tipos de ejercicios autocorrectivos. 4, la evaluación del aprendizaje de los alumnos y de los ejercicios autocorrectivos. Aquí tenemos algunas referencias que he tomado. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, doctor Gabriel, por favor. Muchísimas gracias, Javier, Aurelio. Pues gracias por tu presentación. Y contigo pasa lo que yo celebro en muchos de los trabajos de investigación, de intervención: un objeto de estudio, una problemática delimitada, precisa, concisa, maciza. Ayuda muchísimo, ¿no? Entonces tú a lo que vas, dices, pues la enseñanza del francés, enseñanza, aprendizaje del francés, ejercicios autocorrectivos y vámonos, ¿no? Entonces, ese nivel de delimitación, de precisión, me parece que es destacable. Tu trabajo corresponde a la maestría en intervención docente innovadora en la enseñanza media superior. Es justo, me parece que estás en el programa adecuado. Entonces, estamos muy bien en ese sentido, ¿no? Por otra parte, yo creo que sí puedes y deberías hacer un estado del arte más profundo sobre la enseñanza del francés. Hay mucho trabajo, sí lo hay bastante, trabajo publicado al respecto. Entonces, yo te recomiendo que le entres, ¿no? Porque no le resto valor a los ejercicios que tú propones, pero puedes a lo mejor encontrar algo más, ¿no? Que abone, que contribuya, y finalmente de lo que se trata es darle más herramientas a los estudiantes para que mejoren su aprendizaje en esta área, ¿no? Entonces, un estado del arte en enseñanza del francés te va a venir muy bien. Por otra parte, hablas, por ejemplo, a ver aquí, déjame que te anote. Los objetivos, creo que sí hay que trabajar los objetivos. Tú vas a hacer un trabajo de intervención, entonces me parece que un primer objetivo puede plantear un diagnóstico, ¿sí? Un segundo objetivo, el diseño; un tercer objetivo, la implementación; y un cuarto objetivo, la evaluación del mismo, ¿no? Que es incluso como que muy acorde con la metodología de la investigación de acción participativa. No necesariamente tienes que adaptar esa metodología para plantear los objetivos de esa manera, pero es una muy buena guía, ¿no? Por otra parte, mencionas que a tus alumnos les preguntas, ¿no? Que te han comentado. Mucho de la motivación, me parece, de este trabajo tuyo es lo que tus propios estudiantes te han comentado de lo que tú les has preguntado. Si tienes esos datos, ¿sí? No importa que te lo hayan escrito informalmente en una hoja de cuaderno, o si te lo mandaron por correo, o en una servilleta, no importa. O sea, no deja de ser un material valioso, no deja de ser un dato empírico que le va a dar fuerza, le va a dar sustento a tu trabajo, ¿sí? Finalmente son recursos que nos acercan al mundo de la vida, en este caso de los estudiantes, y en su experiencia con la enseñanza, aprendizaje del francés. Entonces, esos relatos que tú tengas allí, no importa cómo los tengas, es información valiosa, y la puedes incorporar también, y te invito a que lo hagas, ¿no? Y nada más, pues para ti siguen solamente estos comentarios, estimado Javier Aurelio. Te felicito y pues a seguir dándole. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Ya anoté. Gracias, doctor Gabriel. Adelante, doctora Sandra, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, Javier, también coincido con que la propuesta es una propuesta muy interesante, que de igual forma pues está como muy enfocada hacia qué es lo que se pretende. Y bueno, pues mis recomendaciones van un poco en el sentido de
bueno, también hay algunas diferencias importantes entre el trabajo escrito y la presentación. Insisto que la presentación, bueno, creo que es un trabajo todavía con mayor elaboración de fondo, y aunque, bueno, pues también sí se van a recuperar algunos elementos del resumen que se envió, pues también por ahí van algunas recomendaciones. Hasta ahora en tu presentación entiendo, pues, porque haces como reiteras mucho el cuidado del papel, de los recursos impresos, etcétera, y bueno, entiendo un poco el sentido. Sin embargo, bueno, me parece que no es como en sí misma el argumento que tendrías que sostener, sobre todo cuando planteas la Agenda 2030, el uso del papel, etcétera. O sea, obviamente es importante, desde luego que lo es, pero creo que podemos agarrarnos como de otros argumentos que permitan afianzar el planteamiento del problema que estás haciendo. Y en ese sentido, tanto en la presentación como en el trabajo escrito, creo que hay que describir en mayor medida el problema, en el sentido de que, bueno, solo estás como colocando ahí en la presentación un poco como un primer saque. En el documento escrito no logro identificar cuál es la problemática en sí, y bueno, eso también se tendrá que ir trabajando en el documento en extenso, o en el artículo, o en lo que vayas a trabajar. Eso es como la parte esencial de todo el trabajo que estás haciendo. También recomendarte esto que ya comentaba en la anterior presentación. Respecto al título, está como ahorita muy taquillero, muy casi así de llame ya e inscríbase ya, ¿no? Potencia tu francés. Más allá de eso, ahorita podremos pensar como en este título que vaya delimitando, que vaya acercando qué es lo que pretendes hacer, y bueno, ya después le ponemos el potencia tu francés, ¿no? Pero creo que ahorita con fines didácticos valdría la pena como ir trabajando un poquito en ello, para que también este ejercicio en términos cognitivos pues permita como delimitar o afianzar qué es lo que se pretende. Bien, hay algo que no me quedó claro, porque bueno, en el trabajo y también en la presentación señalaste sobre el uso de la plataforma Classroom, y después hablaste de otra plataforma en específica. Entonces seguramente es desconocimiento por parte de una servidora, desconocimiento técnico, tecnológico, pero si vamos a hablar como de dos medios, dos elementos o ambientes gestores de aprendizaje, bueno, saber cómo se entretejen o se entrelazan, porque pareciera que son como dos cosas distintas. Entonces creo que ahí también hay que esclarecer un poco. Y bueno, también te agradezco que nos hayas anticipado qué entendemos por este ejercicio autocorrectivo desde la teoría. Creo que eso es algo muy recuperable de tu trabajo, y que agradezco que nos lo aclararas. Y bueno, hablando de este cobijo teórico, pues también habría que posicionarnos respecto a qué es lo que entiendo por aprendizaje autodirigido, por ejemplo, qué es lo que implica el aprendizaje de una lengua extranjera, un poco como en este tema de las didácticas específicas, etcétera. Y en ese sentido, pues ya le voy dando como un cobijo teórico a los elementos o a los conceptos que se van articulando dentro del trabajo. Y bueno, sí, justo si planteas como este ejercicio de intervención, desde luego que habrá que cuidar muy bien estos objetivos, sobre todo porque si planteas que si vas a examinar si funcionan o no, es como tal vez como muy superficial el asunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que... el objetivo y la pregunta tienen que ser tan complejos que todo el trabajo investigativo de intervención pues nos permita responder a la pregunta o llegar a esos objetivos. Entonces, creo que desde ahí podríamos como complejizar y afianzar un poco más acorde a la metodología, y creo que eso es algo que vale la pena mucho que consideremos. Por ahí hablabas de la noción de aprendizaje significativo, y luego hablas de ¿cómo lo mencionaste? De un mejor aprendizaje, algo por el estilo. Entonces también como cuidar esta correspondencia entre las nociones que empleo. Y bueno, pues
reiterar, ¿no? También en la hipótesis pones que aprenden mejor que con las fotocopias. No sé ahí qué tan relevante o pertinente sea. Digo, a lo mejor tu director o directora ya ahorita nos decías, ¿no? A lo mejor te plantea como un análisis comparativo, pero bueno, ir como reforzando con mayor sustento y argumento, pues estos planteamientos. Tal vez ahorita poner algunos resultados preliminares, pues sea muy, muy temprano, pero a lo mejor estos primeros indicios, pues te vayan permitiendo también ir complementando este planteamiento de la problemática para que entonces pues tengas ahí como elementos empíricos importantes. Por aquí planteas como alguna conclusión pequeñita, articular tecnología, pedagogía y sostenibilidad. Creo que la sostenibilidad, insisto, es muy importante, pero no me parece que sea un asunto protagónico en tu trabajo. Y si lo es, entonces habrá que plantearlo de tal manera que no se vea así como forzado, como si lo hubiesen metido a fuerza, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis comentarios en términos generales y pues muchos éxitos, Javier. Muchas gracias, maestra, ya tomé nota. Súper. Gracias, doctora Sandra. Bueno, para cerrar la mesa, agradecemos la presentación de estudiantes, comentaristas y asistentes a este 9º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes, retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento y que tengan una excelente noche. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego.